Viejo asqueroso. Solo tienes envidia porque mis padres son ricos y tú siempre fuiste un perdedor. Las palabras de Camila resonaron por toda la casa como una bofetada. Era mi cumpleaños número 69, y mi propia nuera acababa de humillarme frente a todos los invitados. Pero lo que realmente me destrozó fue ver a Leonardo, mi hijo, asintiendo con la cabeza y agregando: «Es verdad, papá, ya es hora de que aceptes la realidad». En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Pero también algo despertó. Porque ellos no sabían el secreto que había guardado durante años, un secreto que estaba a punto de cambiar todo para siempre. Todo comenzó esa mañana cuando desperté emocionado pensando que sería un día especial. Era mi cumpleaños y había preparado una pequeña celebración familiar. Nada ostentoso, solo una cena con las personas que más amaba en el mundo. O al menos, las personas que creía que me amaban. Me levanté temprano, como siempre había hecho durante los últimos 40 años, y fui al mercado para comprar los ingredientes más frescos. Quería preparar personalmente el pastel de chocolate que tanto le gustaba a Leonardo cuando era niño. Pensé que tal vez eso lo haría sonreír como antes, como cuando me abrazaba y me decía que era el mejor papá del mundo. Mientras batía la mezcla en mi pequeña cocina, recordé todos los sacrificios que había hecho por esa familia. Cuando Leonardo se casó con Camila hace 5 años, no dudé ni un segundo en vender mi casa más grande para ayudarlos con el enganche de la suya. Era una hermosa casa de 2 pisos en el mejor barrio de la ciudad. Yo me mudé a este pequeño apartamento porque creí que su felicidad era más importante que mi comodidad. Cuando ella quedó embarazada de mi nieta Sofía, trabajé horas extras durante 8 meses consecutivos para pagar todos los gastos médicos y del bebé. Recuerdo las noches sin dormir, llegando a casa con las manos hinchadas y la espalda adolorida, pero con una sonrisa porque sabía que estaba construyendo el futuro de mi familia. Y cuando los padres de Camila perdieron su negocio textil hace 3 años, fui yo quien sin pensarlo 2 veces les prestó $2 millones para que pudieran reconstruir su empresa. $2 millones que representaban toda mi vida de trabajo, mis ahorros de jubilación, todo lo que había construido levantándome a las 5 de la mañana durante 4 décadas. Pero lo hice sin dudarlo porque pensé que estaba ayudando a mi familia, que estaba siendo el patriarca que siempre quise ser, el hombre en quien todos podían confiar. La ironía amarga es que desde entonces, Camila y Leonardo vivían mejor que yo. Mucho mejor. Ella lucía bolsos de diseñador que costaban más que mi renta de 3 meses. Sus zapatos eran de marcas que yo ni siquiera podía pronunciar. Leonardo cambió su auto viejo por una camioneta nueva cada año, como si fueran juguetes desechables. Salían de vacaciones a playas caribeñas, a Europa, a lugares que yo solo había visto en revistas, mientras yo me quedaba cuidando a Sofía y al pequeño Diego. Y cada vez que les recordaba gentilmente sobre el préstamo, siempre con cuidado de no sonar demandante, me respondían con evasivas. «Pronto te pagamos, papá», decía Leonardo. «Solo necesitamos organizar mejor las finanzas», agregaba Camila con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Pero los meses pasaban y el dinero nunca llegaba. Mientras tanto, yo vivía con lo mínimo. Compraba la carne más barata en el mercado, usaba cupones de descuento como si fuera un adolescente ahorrando para su primer auto, y había dejado de salir con mis pocos amigos porque no tenía dinero para invitarlos ni siquiera a un café. Pero ellos no lo sabían, o no querían saberlo. Esa tarde, cuando llegaron a mi casa para la celebración, algo era diferente en el ambiente. Camila llevaba un vestido nuevo que parecía muy caro, de esos que salen en las revistas de moda, y Leonardo traía entre sus manos llaves de un auto que no reconocí. ¿Auto nuevo otra vez?, les pregunté tratando de sonar casual, aunque por dentro sentía una punzada de dolor. «Sí, papá, Camila se lo merecía. Ha trabajado muy duro últimamente en su nuevo emprendimiento», respondió Leonardo sin siquiera mirarme a los ojos, como si le diera vergüenza admitir que habían gastado dinero otra vez. Durante toda la cena, noté cómo hablaban en susurros entre ellos, cómo sus miradas se cruzaban con complicidad cuando creían que yo no los veía, cómo evitaban mi mirada cada vez que mencionaba cualquier tema remotamente relacionado con dinero o responsabilidades. Era como si hubieran construido una pared invisible entre ellos y yo. Cuando finalmente traje el pastel de chocolate que había hecho con tanto amor, pasándome toda la mañana en la cocina recordando la receta de mi difunta esposa, Camila hizo una mueca de disgusto que no intentó disimular y dijo con desdén: «No gracias, estoy a dieta. Además, ese pastel se ve muy casero». Leonardo rió como si fuera la cosa más divertida del mundo, una risa que me atravesó el pecho como una daga. Fue en ese momento exacto cuando algo dentro de mí finalmente exploté.
No pude contenerme más y les dije con una voz que temblaba de emoción contenida, ¿saben qué? Creo que ya es hora de que me devuelvan el dinero que les presté. Han tenido 3 años y veo que ya no tienen problemas económicos. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si hubiera lanzado una bomba en medio de mi propia sala. Camila dejó su tenedor en el plato con un ruido metálico que resonó por toda la cocina. Sus ojos se entrecerraron con una frialdad que nunca había visto antes. ¿En serio, Raúl? ¿En tu propio cumpleaños vas a sacar ese tema? Me dijo con una voz que destilaba desprecio puro. Siempre ha sido lo mismo contigo. Siempre recordándonos lo que hiciste, como si fuéramos tus empleados en lugar de tu familia. Leonardo permanecía callado, pero pude ver en sus ojos que estaba completamente de acuerdo con ella. Mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado todo en la vida, me estaba traicionando sin siquiera decir una palabra. No es eso, Camila. Solo creo que después de 3 años. Intenté explicar con la paciencia de siempre, pero ella me interrumpió levantándose bruscamente de la silla, haciendo que ésta chirriara contra el piso. ¿Qué nada?, gritó apuntándome con el dedo como si fuera un criminal. Viejo asqueroso. Solo tienes envidia porque mis padres son ricos y nosotros ahora vivimos bien. Tú siempre fuiste un perdedor que nunca supo hacer dinero de verdad. Esas palabras me golpearon como martillazos. Sentí como mi corazón se aceleraba y mis manos comenzaron a temblar. 40 años trabajando como un burro, levantándome antes del amanecer, sacrificando mis sueños, mi comodidad, mi propia vida para darle todo a mi familia, y esto era lo que recibía a cambio. Pero lo peor estaba por venir. Leonardo finalmente abrió la boca y dijo las palabras que destrozaron lo que quedaba de mi alma. Es verdad, papá. Tienes que aceptar que siempre fuiste un perdedor. Camila tiene razón, solo sientes envidia porque sus padres sí supieron triunfar en la vida. Me quedé paralizado. Mi hijo, mi sangre, el niño que había cargado en mis brazos cuando lloraba por las noches, que había enseñado a montar bicicleta, a quien había llevado a todos sus partidos de fútbol aunque estuviera muerto de cansancio, acababa de llamarme perdedor. En mi propio cumpleaños. En mi propia casa. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de sentir más dolor, sentí una calma fría apoderarse de mí. Me levanté lentamente de mi silla, los miré a ambos con una tranquilidad que ni yo mismo entendía, y dije, perfecto. Si realmente piensan eso de mí, entonces pídanles a los padres de Camila, esos padres tan ricos y exitosos, que me devuelvan los $2 millones que les presté. El cambio en sus expresiones fue instantáneo. Camila se quedó con la boca abierta, como si hubiera visto un fantasma. Leonardo parpadeó varias veces, como tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El silencio se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, balbuceó Camila. Su voz había perdido toda la arrogancia de hace unos segundos. Escuchaste perfectamente. $2 millones. El dinero que sus padres tan ricos y exitosos me pidieron prestado cuando su empresa estaba en bancarrota total. El dinero que yo, el perdedor, el viejo asqueroso, les di sin pedirles ni siquiera una garantía porque confiaba en que eran familia. Leonardo se había puesto pálido como un papel. Papá, espera, no es necesario que... ¿Qué, Leonardo? ¿Que saque los trapos sucios? ¿Que recuerde cómo el papá de tu esposa vino a rogarme que lo salvara? ¿Cómo lloró en esta misma mesa diciéndome que perdería todo si no lo ayudaba? Camila había comenzado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Eso fue diferente. Fue un préstamo familiar, no un negocio. Ah, ¿entonces reconoces que fue un préstamo? Porque hace unos minutos parecías haber olvidado completamente ese detalle. Mi voz sonaba extrañamente calmada, pero por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. Raúl, no seas ridículo. Sabes perfectamente que mis padres te van a pagar cuando puedan. No puedes exigir el dinero así como así, dijo Camila, pero ya no sonaba tan segura como antes. ¿Cuándo puedan? Han tenido 3 años, Camila. 3 años durante los cuales han comprado autos nuevos, se han ido de vacaciones a Europa, han renovado su casa 2 veces. Pero nunca han podido pagarme ni un solo dólar. Leonardo intentó intervenir. Papá, estás exagerando las cosas. Ellos han invertido en reconstruir su negocio, es normal que... ¿Normal? Lo interrumpí, y por primera vez en años, mi voz subió de volumen. ¿Sabes qué es normal, Leonardo? Normal es que cuando alguien te presta $2 millones, al menos tengas la decencia de no llamarlo perdedor y viejo asqueroso.
En ese momento, algo cambió en mi interior. Fue como si una venda que había tenido en los ojos durante años finalmente cayera. Pude ver con claridad absoluta lo que había estado pasando. No era solo el dinero. Era años y años de manipulación, de abuso emocional, de aprovecharse de mi amor incondicional. Recordé todas las veces que había cancelado mis planes para cuidar a sus hijos cuando ellos se iban de fiesta. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero extra. Todas las noches que me había quedado despierto preocupándome por sus problemas mientras ellos dormían tranquilos en su cama king size. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, les dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos, pero conteniéndolas con fuerza. Que yo creía que estaba siendo un buen padre. Creía que estaba demostrando amor sacrificándome por ustedes. Pero lo único que conseguí fue criar a un malagradecido y casarlo con una mujer que no tiene ni pizca de respeto por mí. Camila intentó defenderse, eso no es verdad. Yo siempre te he respetado, pero tienes que entender que... ¿Respetado?, la interrumpí con una risa amarga que ni yo reconocí. ¿Llamarme viejo asqueroso es tu forma de mostrar respeto? El ambiente en la habitación se había vuelto tóxico. Camila me miraba con una mezcla de furia y pánico, como un animal acorralado que no sabe si atacar o huir. Leonardo seguía pálido, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso que había heredado de mí, pero yo ya no sentía lástima por ninguno de los dos. Por primera vez en años, veía la situación con una claridad brutal. Mira, Raúl, dijo Camila intentando recuperar su compostura, creo que estás malinterpretando todo. Cuando dije esas cosas, estaba molesta porque siempre sacas el tema del dinero en los momentos más inoportunos. Momentos inoportunos, repetí, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. ¿Sabes cuál fue el momento inoportuno, Camila? Cuando vendí mi casa para ayudarlos. Cuando trabajé como esclavo para pagar los gastos de tu embarazo. Cuando vacié mis cuentas de jubilación para salvar a tus padres de la bancarrota. Leonardo finalmente encontró su voz. Papá, por favor, no dramatices. Sabes que siempre hemos estado agradecidos por todo lo que has hecho. ¿Agradecidos? La palabra salió de mi boca como un escupitajo. ¿Agradecidos es llamarme perdedor? ¿Agradecidos es burlarse del pastel que hice con mis propias manos? ¿Agradecidos es tratarme como si fuera un estorbo en sus vidas perfectas? Camila se cruzó de brazos y me lanzó una mirada desafiante. ¿Y qué querías? ¿Que te aplaudiéramos cada vez que pagas algo? ¿Que te tratáramos como a un héroe por hacer lo que cualquier padre haría? Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Sentí como algo se rompía definitivamente en mi interior, pero no era dolor. Era liberación. Cualquier padre, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Cualquier padre no hipoteca su futuro por salvar a los suegros. Cualquier padre no se queda sin un centavo para que sus hijos vivan como millonarios. Y cualquier padre, Camila, no acepta que lo traten como basura en su propia casa. Me dirigí hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Durante 3 años había guardado esos papeles como un tesoro, esperando el día en que finalmente me los devolvieran voluntariamente. ¡Qué iluso había sido! ¿Qué estás haciendo?, preguntó Leonardo con nerviosismo evidente en su voz. Saqué una carpeta gruesa y la puse sobre la mesa con un golpe seco. Estoy sacando los documentos del préstamo que le hice a los padres de tu esposa. Contratos firmados, transferencias bancarias, todo perfectamente legal y documentado. Camila se acercó rápidamente. No puedes hacer eso. Es dinero de la familia. ¿Dinero de la familia? Me reí con una amargura que no sabía que tenía. Cuando me lo pidieron, llorando y rogando, no era dinero de la familia. Era mis ahorros, mi pensión, mi vida entera de trabajo. Pero ahora que quiero que me lo devuelvan, mágicamente se convierte en dinero de la familia. Leonardo intentó acercarse. Papá, por favor, seamos racionales. Puedes esperar un poco más. Las cosas están mejorando y... No, grité, y mi voz resonó por toda la casa con una fuerza que no había usado en décadas. No voy a esperar ni un día más. Ya esperé 3 años mientras ustedes se burlaban de mí, me humillaban y me trataban como a un idiota. Abrí la carpeta y comencé a sacar los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa como si fueran cartas de un juego mortal. Aquí está el contrato firmado por tu suegro, Leonardo. Aquí están las transferencias bancarias por $2 millones exactos.
Aquí está el acuerdo de devolución que él mismo escribió de su puño y letra. Camila había comenzado a temblar. Raúl, por favor, tienes que entender que mis padres han invertido todo ese dinero en reconstruir la empresa. No pueden devolvértelo de un día para otro. Ah, ¿sí? ¿Y de dónde salió el dinero para comprar la casa nueva que tienen en la playa? ¿De dónde salió para el Mercedes-Benz que maneja tu madre? ¿De dónde salió para las vacaciones en París el mes pasado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila y Leonardo se miraron entre ellos con ojos de pánico, como dos criminales que acababan de ser descubiertos con las manos en la masa. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo eso?, balbuceó Camila. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no veo las fotos que suben a redes sociales? ¿Crees que no me entero de nada? Mi voz había adquirido un tono que nunca había usado antes, frío y calculador. He estado observando durante meses cómo gastan dinero como si fuera agua, mientras me dicen que no pueden pagarme. Leonardo se dejó caer en una silla, pasándose las manos por la cara. Papá, esto se está saliendo de control. Hablemos como adultos. ¿Cómo adultos? Me acerqué a él hasta quedar frente a frente. Los adultos cumplen sus promesas, Leonardo. Los adultos no llaman perdedor a su padre. Los adultos no permiten que sus esposas falten el respeto a quien les dio la vida. Camila comenzó a llorar, pero eran lágrimas de manipulación, no de arrepentimiento. Raúl, por favor, piensa en los niños. Piensa en Sofía y Diego. ¿Realmente quieres destruir esta familia por dinero? Esas palabras fueron como recibir una bofetada. ¿Destruir la familia? ¿Yo destruir la familia? Mi voz subió hasta convertirse en un rugido. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron tratarme como basura. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que mi amor incondicional era sinónimo de estupidez. Me dirigí hacia el teléfono, tomé el auricular y comencé a marcar un número que me sabía de memoria. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Leonardo, saltando de la silla. Llamando a un abogado. Si no me van a pagar por las buenas, me van a pagar por las malas. Camila se acercó corriendo e intentó quitarme el teléfono. No puedes hacer esto. Somos familia. La aparté con más fuerza de la que había usado en años. Cuando me llamaste viejo asqueroso dejaste de ser mi familia. Cuando Leonardo me llamó perdedor, dejó de ser mi hijo. Ahora son solo dos deudores que me deben $2 millones. El teléfono comenzó a sonar. 1, 2, 3 veces. Finalmente, una voz familiar respondió del otro lado. ¿Arturo? Soy Raúl Camargo. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Tengo trabajo para ti. Leonardo y Camila me miraban con expresiones de terror absoluto. Finalmente habían entendido que el viejo tonto que habían estado manipulando durante años había muerto. Y en su lugar había nacido alguien muy diferente. Colgué el teléfono y me volteé hacia ellos con una calma que ni yo mismo reconocía. Leonardo se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras Camila se había sentado en el sofá con las manos temblorosas cubriendo su rostro. El ambiente en la habitación era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. No puedes estar hablando en serio, murmuró Leonardo, deteniéndose frente a mí. Papá, somos tu familia. No puedes demandarnos por un préstamo familiar. Me reí con una amargura que me dolía en el pecho. ¿Préstamo familiar? Hace 5 minutos era dinero que regalé por estúpido, según ustedes. Ahora mágicamente se convirtió en préstamo familiar. ¡Qué conveniente! Camila levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos pero ya no de lágrimas sinceras. Era pura rabia. ¿Sabes qué, Raúl? Siempre supe que eras un hombre rencoroso y amargado. Ahora lo estás confirmando. ¿Rencoroso? La palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Rencoroso por querer que me devuelvan mi dinero? ¿Rencoroso por pedirles un mínimo de respeto después de haberme sacrificado por ustedes durante años? Leonardo intentó acercarse con esa cara de niño arrepentido que ponía cuando era pequeño y había hecho alguna travesura. Papá, mira, tal vez Camila y yo nos expresamos mal. Estábamos nerviosos por otras cosas y... No, lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió. No vas a manipularme otra vez con esa carita de arrepentido. Ya creciste, Leonardo. Ya eres un hombre adulto que debe enfrentar las consecuencias de sus palabras y acciones. Camila se levantó del sofá como un resorte. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? ¿Destruir la relación con tus nietos por orgullo?
¿Arruinar las navidades familiares por dinero? Esas palabras me hicieron detenerme en seco. Los nietos. Sofía de 4 años y Diego de apenas 2. Los pequeños que corrían hacia mí gritando «abuelo» cada vez que me veían. Los que se quedaban dormidos en mis brazos mientras les leía cuentos. Sentí una punzada en el corazón, pero inmediatamente me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿En serio?, les dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Van a usar a los niños como chantaje emocional? Esa es su nueva estrategia. Leonardo parpadeó varias veces, como si no esperara que me diera cuenta tan rápido. No es chantaje, papá. Solo piensa en ellos. Piensa en cómo va a afectar todo esto a la familia. Yo he pensado en ellos cada día de sus vidas, respondí con voz temblorosa de emoción. Trabajé horas extras para pagar sus medicinas cuando estuvieron enfermos. Vendí mis cosas para comprarles juguetes en Navidad. Me quedé despierto en el hospital cuando Diego tuvo neumonía. Pero ustedes nunca pensaron en ellos cuando me insultaron en mi cumpleaños. Camila se acercó con esa expresión manipuladora que había perfeccionado a lo largo de los años. Raúl, sabes que los niños te adoran. ¿Realmente quieres que crezcan sabiendo que su abuelo destruyó la familia por dinero? La sangre me hirvió en las venas. ¿Qué, yo destruí la familia? ¿En serio me van a culpar de eso también? Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que podían tratarme como basura y seguir recibiendo mis beneficios. Leonardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba desesperado. Está bien, está bien. Tal vez nos expresamos mal. Tal vez dijimos cosas hirientes. Pero papá, demandar a la familia es ir demasiado lejos. Demasiado lejos. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara. ¿Saben qué es ir demasiado lejos? Llamar perdedor al hombre que se sacrificó toda su vida por ustedes. Llamar viejo asqueroso al hombre que les dio todo lo que tenía. Eso es ir demasiado lejos. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Los tres nos quedamos inmóviles por un segundo, como estatuas. Sabía perfectamente quién era. Arturo había llegado más rápido de lo que esperaba. Debe ser mi abogado, dije con una sonrisa que hizo palidecer a ambos. Papá, por favor, suplicó Leonardo. No abras esa puerta. Todavía podemos arreglar esto en familia. Camila se había puesto histérica. No puedes hacer esto. Mis padres no tienen ese dinero disponible ahora mismo. Me detuve en seco y me volteé hacia ella. Ah, ¿no? ¿No tienen $2 millones disponibles? Pero si tienen para comprarse una casa de verano, un auto de lujo y irse de vacaciones a Europa cada 6 meses. ¡Qué interesante! El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, sintiendo como mi corazón latía con una fuerza renovada. Por primera vez en años, me sentía completamente vivo. Raúl, no, gritó Camila corriendo detrás de mí. Si abres esa puerta, nos vas a arruinar la vida. Me detuve con la mano en el picaporte y me volteé hacia ella. ¿Arruinarles la vida? ¿Cómo ustedes arruinaron la mía cuando me quitaron mis ahorros de jubilación? ¿Cómo arruinaron mi tranquilidad cuando me convirtieron en su banco personal? ¿Cómo arruinaron mi dignidad cuando me trataron como basura? Leonardo llegó corriendo también. Papá, espera. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos hacer un plan de pagos. Algo razonable. ¿Plan de pagos? Me reí con amargura. Llevamos 3 años con su plan de pagos. Su plan era gastar mi dinero como si fuera suyo y esperar que yo fuera tan estúpido como para nunca reclamarlo. Abrí la puerta de par en par. Ahí estaba Arturo, un hombre de unos 50 años, delgado y elegante, con un maletín de cuero negro en la mano. Era el abogado que había manejado el divorcio de mi vecino el año pasado, y había hecho un trabajo excelente. Raúl, ¿cómo estás? Vine tan pronto como pude, dijo Arturo entrando a la casa y observando inmediatamente la tensión en el ambiente. Estoy perfecto, Arturo. Nunca había estado mejor, respondí con una sonrisa genuina. Te presento a mi hijo Leonardo y a mi nuera Camila. Son las personas de las que te hablé por teléfono. Arturo lo saludó cortésmente, pero pude ver en sus ojos que entendía perfectamente la situación. No era la primera vez que manejaba casos familiares complicados. ¿Tienes toda la documentación del préstamo?, me preguntó Arturo mientras abría su maletín. Absolutamente todo, respondí dirigiéndome hacia la mesa donde había dejado la carpeta. Contratos firmados,
transferencias bancarias, acuerdos de devolución, todo perfectamente legal. Leonardo se acercó a Arturo con aire suplicante. Señor, por favor, esto es un malentendido familiar. No es necesario llegar a extremos legales. Arturo lo miró con esa expresión profesional que había perfeccionado después de años en el derecho. Joven, cuando alguien debe $2 millones y no los devuelve en 3 años, ya no es un malentendido familiar. Es un incumplimiento de contrato. Camila se desplomó en el sofá nuevamente, esta vez llorando de verdad. No pueden hacer esto. Van a destruir a mis padres. Van a destruir nuestro matrimonio. Van a destruir todo. Me acerqué a ella y, por primera vez en la noche, mi voz se suavizó ligeramente. Camila, ustedes destruyeron todo cuando decidieron que podían faltarme el respeto y seguir recibiendo mis beneficios. Ustedes eligieron este camino. Arturo había comenzado a revisar los documentos con ojo experto. Esto está muy bien documentado, Raúl. ¿El deudor principal son los padres de la señora? Exactamente. Héctor y Ofelia Morales. Firmaron el contrato de préstamo hace 3 años cuando su empresa textil estaba en bancarrota total. Leonardo se acercó desesperado. Señor Arturo, tiene que entender que ellos han estado pagando poco a poco. No es que se hayan negado completamente. Arturo levantó una ceja. ¿Poco a poco? ¿Puede mostrarme los recibos de esos pagos parciales? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. No pueden mostrar recibos porque nunca me han pagado ni un solo centavo, dije con una calma que contrastaba con la desesperación que veía en sus rostros. Ni siquiera los intereses que acordamos desde el principio. Arturo asintió mientras tomaba notas en su libreta. Entiendo. ¿Y cuál fue la fecha límite acordada para la devolución completa? Busqué entre los papeles hasta encontrar el documento específico. Aquí está. Firmado de puño y letra por Héctor Morales. La fecha límite era hace exactamente 6 meses. Leonardo se dejó caer en una silla, pasándose las manos por la cara en un gesto de derrota. Papá, esto va a arruinar a toda la familia. Los padres de Camila van a perder todo. ¿Todo? Me volteé hacia él con una expresión incrédula. ¿Van a perder todo? ¿La casa de la playa que compraron el año pasado? ¿El Mercedes-Benz que maneja Ofelia? ¿La empresa que reconstruyeron con mi dinero? Porque si van a perder todo eso, entonces sí tienen cómo pagarme. Camila había dejado de llorar y ahora me miraba con odio puro. Eres un monstruo, Raúl. Un monstruo sin corazón que prefiere destruir a su propia familia por dinero. Arturo levantó la vista de los documentos. Señora, con todo respeto, su suegro no está destruyendo nada. Su familia tomó $2 millones prestados y no los ha devuelto. Eso se llama incumplimiento de contrato. Pero somos familia, gritó Camila desesperada. No se demanda a la familia. Cuando me llamaste viejo asqueroso, dejaste claro que no me consideras familia, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Cuando Leonardo me llamó perdedor, confirmó que para ustedes solo soy un banco que pueden insultar sin consecuencias. Arturo cerró su libreta y me miró directamente. Raúl, tengo que preguntarte algo importante. ¿Estás completamente seguro de que quieres proceder con esto? Una vez que iniciemos las acciones legales, será difícil dar marcha atrás. La pregunta me hizo reflexionar por un momento. Miré a Leonardo, mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, a quien había enseñado a caminar, a quien había consolado cuando se lastimaba. Luego miré a Camila, la mujer que había entrado a mi familia y a quien había tratado como a una hija desde el primer día. Arturo, dije finalmente, durante 3 años he esperado una disculpa sincera. Durante 3 años he esperado que me pagaran voluntariamente. Durante 3 años he aguantado comentarios sarcásticos, humillaciones sutiles y desprecios. Esta noche fue la gota que derramó el vaso. Leonardo se incorporó en su silla. Papá, si es una disculpa lo que quieres, te la doy ahora. Lo siento mucho por lo que dije. Me acerqué a él y lo miré directamente a los ojos. ¿Lo sientes porque realmente crees que estuviste mal, o lo sientes porque ahora hay un abogado en mi sala y te diste cuenta de que las acciones tienen consecuencias? Leonardo no pudo sostenerme la mirada. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Procede con la demanda, Arturo, dije con voz firme. Camila se levantó como un resorte. No. Espera. Hay algo que tienes que saber antes de hacer esto. Arturo y yo la miramos expectantes.
Había algo en su tono que sugería que estaba a punto de revelar algo importante. Mis padres ya no tienen la empresa, balbuceó con voz temblorosa. ¿Cómo que ya no tienen la empresa?, preguntó Arturo con suspicacia profesional. Leonardo miró a Camila con ojos de pánico, como rogándole que no dijera más. Pero ella ya había abierto la caja de Pandora. La vendieron hace un año, confesó finalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Vendieron la empresa que reconstruyeron con mi dinero? Sí, pero... intentó explicar Camila. ¿Y dónde está el dinero de esa venta?, preguntó Arturo con la precisión de un cirujano. Leonardo y Camila se miraron entre ellos como dos criminales que acababan de ser descubiertos con las manos en la masa. Invirtieron en otras cosas, murmuró Leonardo. ¿Qué otras cosas? Mi voz había adquirido un tono peligroso. Camila respiró profundo antes de confesar: bienes raíces. Compraron propiedades para rentar. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. ¿Me están diciendo que vendieron la empresa que salvé con mis ahorros de jubilación para comprar propiedades de las que están recibiendo rentas? Papá, déjame explicarte. Comenzó Leonardo. No hay nada que explicar, rugí con una furia que no sabía que tenía. Me robaron. Me robaron $2 millones para convertirse en propietarios de bienes raíces. Arturo había comenzado a tomar notas furiosamente. Esto cambia completamente el panorama legal. Ya no solo es incumplimiento de contrato. Podríamos estar hablando de fraude. ¿Fraude?, preguntó Leonardo con voz quebrada. Sí, joven. Cuando alguien pide dinero prestado para un propósito específico y lo usa para otra cosa completamente diferente, especialmente ocultando esa información al prestamista, eso constituye fraude. Camila había comenzado a hiperventilar. No fue fraude. Fue una decisión de negocio. Las propiedades dan más rendimiento que la empresa. ¿Rendimiento? Me acerqué a ella con pasos lentos pero firmes. ¿Y dónde está mi rendimiento? ¿Dónde están mis $2 millones? ¿Dónde están los intereses que deberían haberme pagado? Raúl, por favor, suplicó Leonardo. Si demandas a los padres de Camila, van a perder todo. Van a quedar en la ruina. ¿En la ruina? Me reí con una amargura que me quemaba la garganta. ¿Cómo yo que tuve que vender mi casa para ayudarlos? ¿Cómo yo que vivo con una pensión miserable porque di todos mis ahorros para salvarlos? ¿Esa clase de ruina? Arturo había terminado de revisar todos los documentos. Raúl, este caso es sólido como una roca. No solo tienes derecho a recuperar los 2 millones, sino también los intereses acumulados y posiblemente daños adicionales. ¿Cuánto sería en total?, pregunté, sintiendo por primera vez en años una chispa de esperanza. Con intereses y penalizaciones, estaríamos hablando de aproximadamente $3 millones. Leonardo se puso pálido como un papel. $3 millones. Papá, ellos no tienen 3 millones. Pero si tienen propiedades que valen 3 millones, respondió Arturo con lógica implacable. Las propiedades que compraron con el dinero de tu padre. Camila había comenzado a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Oh, si está pasando, dije con una calma que me daba poder. Y apenas estamos comenzando. Leonardo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Papá, por favor. Te lo ruego. No hagas esto. Piensa en los niños. Piensa en la familia. Los niños. Me detuve en seco. ¿Los niños? ¿Sabían que durante los últimos 3 años he estado comprando la ropa de los niños en tiendas de segunda mano porque ustedes se gastaron mi dinero de la jubilación? ¿Sabían que he estado comiendo una vez al día para poder comprarles juguetes en Navidad? El impacto de esas palabras fue visible en sus rostros. Por primera vez, parecían entender la magnitud de lo que habían hecho. No sabíamos eso, murmuró Camila. Claro que no lo sabían, exploté. Porque nunca se molestaron en preguntar cómo estaba yo. Nunca les importó si yo tenía dinero para comer mientras ustedes se iban de vacaciones a Europa. Arturo se aclaró la garganta. Raúl, ¿quieres que proceda inmediatamente con la demanda o prefieres darles una última oportunidad de llegar a un acuerdo? Miré a Leonardo y Camila. 2 personas que una vez pensé que eran lo más importante en mi vida. 2 personas por las que había sacrificado todo.
2 personas que me habían tratado como basura en mi propio cumpleaños. Arturo, dije finalmente, dale 24 horas para que me traigan los $2 millones más los intereses. Si no, procede con la demanda mañana mismo. Camila se desplomó en el sofá, completamente derrotada. Leonardo me miraba como si no me reconociera. ¿24 horas? Preguntó Leonardo. Papá, es imposible conseguir esa cantidad en 24 horas. Entonces será mejor que empiecen a hacer llamadas, respondí sin un ápice de compasión en mi voz. Porque el reloj ya está corriendo. Arturo cerró su maletín con un sonido seco que resonó por toda la habitación como un martillo judicial. Perfecto, Raúl. Mañana a esta misma hora, si no tienen el dinero completo, presentaré la demanda en el juzgado. También incluiré una orden de embargo preventivo sobre todas las propiedades adquiridas con el dinero del préstamo. ¿Embargo preventivo?, preguntó Camila con voz ahogada. ¿Qué significa eso? Significa que sus padres no podrán vender, transferir o hipotecar ninguna de sus propiedades mientras dure el juicio, explicó Arturo con la paciencia de alguien que había explicado esto miles de veces. Es una medida precautoria para asegurar que no dilapiden los bienes antes de que se resuelva el caso. Leonardo se había puesto de pie y caminaba en círculos, tirándose del cabello. Esto es una pesadilla. Esto va a destruir a toda la familia. La familia ya estaba destruida, respondí con una frialdad que me sorprendía a mí mismo. Solo que yo era demasiado ciego para verlo. Camila levantó la cabeza, sus ojos estaban hinchados pero llenos de una rabia desesperada. ¿Sabes qué, Raúl? Tienes razón. Siempre pensé que eras un perdedor, pero ahora veo que también eres un monstruo sin corazón. ¿Monstruo? Me acerqué a ella lentamente. El monstruo es quien toma el dinero de la jubilación de un anciano y se lo gasta en lujos. El monstruo es quien humilla públicamente al hombre que lo salvó de la bancarrota. El monstruo es quien usa a sus propios hijos como chantaje emocional. Arturo me puso una mano en el hombro. Raúl, creo que es mejor que me vaya. Ya tengo toda la información que necesito. ¿Nos vemos mañana en mi oficina a las 9 de la mañana? Perfecto, Arturo. Gracias por venir tan rápido. Mientras acompañaba a Arturo hasta la puerta, pude escuchar a Leonardo y Camila susurrando desesperadamente entre ellos. Palabras como llamar a papá, vender algo, pedir préstamo flotaban en el aire como fragmentos de una conversación de pánico. Cuando cerré la puerta y regresé a la sala, encontré a Leonardo hablando por teléfono con alguien. Sí, papá, es una emergencia. No, no puedo explicarte por teléfono. Necesitamos que vengan aquí ahora mismo. Sí, ahora, esta noche. Colgó el teléfono y me miró con ojos suplicantes. Llamé a los padres de Camila. Vienen para acá. Excelente, dije sentándome en mi silla favorita. Será un placer verlos después de 3 años de promesas rotas. Camila se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Raúl, cuando lleguen mis padres, por favor mantén la calma. No queremos que esto se convierte en una guerra. ¿Guerra? Me reí con una amargura que me dolía en el pecho. Camila, la guerra comenzó cuando ustedes decidieron que podían robarme y humillarme sin consecuencias. Yo solo me estoy defendiendo. Los siguientes 30 minutos pasaron en un silencio tenso. Leonardo había comenzado a hacer más llamadas, hablando en susurros sobre préstamos bancarios y venta de propiedades. Camila había llamado a una de sus hermanas, pidiéndole dinero con una desesperación que jamás había visto en ella. Finalmente, sonó el timbre. Leonardo corrió hacia la puerta como si le fuera la vida en ello. Cuando la abrió, entraron Héctor y Ofelia Morales, los padres de Camila. Héctor era un hombre de unos 60 años, alto y corpulento, con el aire arrogante de alguien acostumbrado a mandar. Ofelia era una mujer elegante, siempre perfectamente arreglada, que nunca había trabajado un día en su vida. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió Héctor antes de siquiera saludar. Leonardo me llama a las 10 de la noche hablando de emergencias y abogados. Papá, siéntate por favor, dijo Camila con voz temblorosa. Tenemos un problema muy grave. Ofelia me miró con esa expresión de desdén que había perfeccionado durante años. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Estoy perfecto, Ofelia. Nunca había estado mejor, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Héctor se sentó en el sofá con la pesadez de alguien que no quiere estar ahí. A ver, explíquenme rápido porque tenemos una cena importante mañana temprano. Leonardo respiró profundo antes de comenzar. Papá, mamá,
Raúl va a demandarlos por el préstamo de los $2 millones. El silencio que siguió fue sepulcral. Héctor parpadeó varias veces como si no hubiera entendido bien. Ofelia se quedó con la boca ligeramente abierta. ¿Qué dijiste?, preguntó Héctor lentamente. Lo que escuchaste, Héctor, intervine con voz calmada. Vas a ser demandado por incumplimiento de contrato y posiblemente por fraude. Héctor se puso rojo como un tomate. ¿Fraude? ¿Cómo te atreves a acusarme de fraude? ¿Cómo me atrevo? Me levanté de mi silla con una energía renovada. ¿Te atreves a venir a mi casa con esa actitud después de robarme $2 millones? Yo no te robé nada, gritó Héctor poniéndose de pie también. Fue un préstamo. Un préstamo que se venció hace 6 meses y que no has pagado. Un préstamo que pediste para salvar tu empresa y que usaste para comprar propiedades de las que ahora recibes rentas. Ofelia había comenzado a llorar de manera dramática. Raúl, por favor, no puedes hacer esto. Somos familia. Familia. Me acerqué a ella con pasos lentos. ¿La familia es lo que te importa, Ofelia? ¿Por eso tu hija me llamó viejo asqueroso en mi cumpleaños? ¿Por eso mi hijo me llamó perdedor? ¿Así es como ustedes entienden la familia? Héctor había comenzado a caminar de un lado a otro, gesticulando exageradamente. Esto es ridículo. No puedes demandarnos. Somos los abuelos de tus nietos. Y ustedes no pueden robarme mis ahorros de jubilación. Pero aquí estamos. Leonardo intentó intervenir. Por favor, todos cálmense. Podemos resolver esto como adultos. ¿Cómo adultos? Me volteé hacia él con furia. Los adultos no llaman perdedor a su padre. Los adultos no permiten que sus suegros roben a su familia. Camila se acercó a sus padres con desesperación. Papá, mamá, tienen que conseguir el dinero. Tienen 24 horas o va a proceder con la demanda. Héctor me miró como si fuera un alien. ¿24 horas? ¿Estás loco? Nadie puede conseguir $3 millones en 24 horas. ¿3 millones? Preguntó Ofelia con voz ahogada. 2 millones del préstamo original más 1 millón en intereses y penalizaciones, expliqué con la paciencia de un profesor. Es lo que pasa cuando no cumples con tus obligaciones durante 3 años. Héctor se dejó caer en el sofá como un saco de papas. Esto no puede estar pasando. Oh, si está pasando, dije con una satisfacción que me llenaba de energía. Y van a pagar hasta el último centavo. Ofelia había comenzado a sollozar más fuerte. Raúl, por favor, tienes que entender. Las propiedades no se pueden vender de un día para otro. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo? Me reí con amargura. Tuvieron 3 años de tiempo. 3 años para pagarme voluntariamente. 3 años para al menos disculparse por tomar mi dinero. Pero en lugar de eso, se compraron casa en la playa y autos de lujo. Héctor levantó la cabeza con los ojos inyectados de sangre. ¿Sabes qué, Raúl? Siempre supimos que eras un hombre pequeño y mezquino. Esto solo lo confirma. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me acerqué a él hasta quedar frente a frente. ¿Pequeño y mezquino? ¿El hombre que les dio $2 millones sin pedirles garantías es pequeño y mezquino? ¿El hombre que trabajó 40 años para ahorrar ese dinero es pequeño y mezquino? Sí, gritó Héctor perdiendo completamente la compostura. Porque un hombre de verdad no demandaría a su familia. Y un hombre de verdad pagaría sus deudas, respondí con una calma mortal. Leonardo se interpuso entre nosotros. Basta. Esto no nos lleva a ningún lado. Camila había comenzado a hacer llamadas desesperadas. ¿Tía Rosa? Soy Camila. Sí, sé que es tarde. Necesito pedirte un favor enorme. Mientras tanto, Ofelia había comenzado una letanía de súplicas. Raúl, por favor, piénsalo bien. Si nos demandas, vamos a perder todo. La casa, las propiedades, todo. ¿Realmente quieres eso en tu conciencia? ¿En mi conciencia? Me volteé hacia ella con incredulidad. ¿Y qué hay de su conciencia? ¿No les molesta haber robado los ahorros de jubilación de un anciano? ¿No les molesta que durante 3 años he estado comiendo una vez al día para poder comprarles regalos a mis nietos? El impacto de esas palabras fue visible en su rostro. Por primera vez, Ofelia parecía entender la magnitud de lo que habían hecho. Héctor había comenzado a hacer sus propias llamadas. ¿Banco Nacional? Necesito hablar con el gerente. Sí,
sé que están cerrados, pero esto es una emergencia. La casa se había convertido en un caos de llamadas telefónicas, súplicas y negociaciones desesperadas. Leonardo hablaba con bancos sobre préstamos express. Camila lloraba al teléfono con familiares lejanos. Héctor gritaba a gerentes bancarios sobre líneas de crédito. Yo me senté en mi silla favorita y los observé con una calma que me daba poder. Por primera vez en 3 años, ellos eran los desesperados. Ellos eran los que suplicaban. Ellos eran los que se humillaban. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dije en voz alta, interrumpiendo el caos. Durante 3 años, ustedes me hicieron sentir como si fuera yo quien les debía algo, como si tener mi dinero fuera un favor que me hacían. Todos se detuvieron y me miraron. Pero resulta que el viejo asqueroso y perdedor era el único que tenía dinero real. El único que trabajó por lo que tenía. El único que se sacrificó por su familia. Héctor me miró con odio puro. ¿Y qué quieres? ¿Una medalla? ¿Aplausos? No, Héctor. Solo quiero mi dinero. Y si no lo consiguen en las próximas 20 horas, van a descubrir lo que significa enfrentar al viejo asqueroso en un tribunal. La madrugada llegó sin que nadie en esa casa hubiera dormido ni un minuto. El ambiente se había vuelto tóxico, lleno de llamadas desesperadas, reproches y lágrimas de frustración. Yo permanecí en mi silla favorita toda la noche, observando el espectáculo de ver a quienes me habían humillado ahora suplicando por misericordia. Héctor había hecho más de 20 llamadas a bancos, prestamistas privados y conocidos adinerados. Cada conversación terminaba de la misma manera: no tengo garantías suficientes. Sí, entiendo que es mucho dinero. No puedo esperar más tiempo. Su arrogancia de la noche anterior se había desvanecido completamente, reemplazada por una desesperación que rayaba en el pánico. Ofelia había llamado a cada pariente que conocía, desde hermanas lejanas hasta primos que no veía hace años. Por favor, es una emergencia familiar. Solo necesitamos 50,000. No puedo explicarte todo por teléfono. Su voz se había vuelto ronca de tanto suplicar. Leonardo había contactado a todos sus compañeros de trabajo, antiguos jefes y amigos de la universidad. Sé que es mucho pedir. Solo sería temporal. Te pagaría con intereses. Cada rechazo lo hundía más en la desesperación. Camila había agotado su lista de contactos mucho antes que los demás. Sus amigas del gimnasio, las madres de la escuela de los niños, incluso antiguas compañeras de trabajo. Todas las respuestas eran variaciones de lo mismo: ¿estás loca? ¿Quién tiene esa cantidad? No puedo ayudarte con eso. Mientras tanto, yo había estado pensando en toda la situación. No era solo el dinero. Era el respeto, la dignidad, los años de sacrificio que habían pisoteado. Era la humillación de que me trataran como un tonto mientras se beneficiaban de mi generosidad. Alrededor de las 5 de la mañana, Leonardo se acercó a mí con ojeras profundas y la ropa arrugada. Papá, he estado pensando. ¿Y si te hacemos un pagaré oficial? Con intereses altos, con garantías reales. Podríamos estructurar un plan de pago serio. ¿Un pagaré? Me reí con amargura. Leonardo, durante 3 años he tenido pagarés, contratos firmados y promesas. ¿De qué me han servido? Pero esta vez sería diferente, insistió con voz quebrada. Esta vez entendemos las consecuencias. Diferente. Me levanté de mi silla y me acerqué a él. ¿Como cuando me prometieron que me pagarían en 6 meses? ¿Como cuando me juraron que solo necesitaban un poco más de tiempo? ¿Esa clase de diferente? Héctor había escuchado nuestra conversación y se acercó tambaleándose. El hombre arrogante de la noche anterior ahora parecía haber envejecido 10 años. Raúl, sé razonable. No podemos conseguir $3 millones en una noche. Es físicamente imposible. ¿Sabes qué es físicamente imposible, Héctor? Trabajar 40 años para ahorrar $2 millones y verlos desaparecer porque confiaste en la familia equivocada. Ofelia se acercó arrastrando los pies. Su maquillaje perfecto de la noche anterior ahora era un desastre de rímel corrido y base manchada. Raúl, por favor, dame una semana. Solo una semana para vender la casa de la playa. Te prometo que en una semana tendrás tu dinero. Prometer. La palabra salió de mi boca como veneno. ¿Cómo me prometiste hace 3 años que me pagarían? ¿Cómo me prometiste el año pasado que solo necesitaban organizar las finanzas? ¿Esa clase de promesa? Camila había estado sollozando en el sofá durante horas,
pero de repente se levantó con una expresión de furia desesperada. ¿Sabes qué, Raúl? Eres un monstruo egoísta que prefiere destruir a toda su familia por dinero. ¿Egoísta? Me acerqué a ella con pasos lentos pero firmes. ¿Egoísta es querer que me devuelvan mi dinero? ¿Egoísta es no querer morir en la pobreza porque ustedes se gastaron mis ahorros de jubilación? Sí, gritó perdiendo completamente el control. Egoísta es demandar a la familia. Egoísta es no pensar en los niños. Egoísta es actuar como un niño berrinchudo porque te dijimos algunas verdades. ¿Verdades? La sangre me hirvió en las venas. ¿Verdades es llamarme viejo asqueroso? ¿Verdades es llamarme perdedor? ¿Verdades es burlarse del pastel que hice con mis propias manos? Leonardo se interpuso entre nosotros. Basta. Esto no nos ayuda. Tienes razón, dije con una calma súbita que me sorprendió. Esto no nos ayuda. Pero ¿sabes que sí me va a ayudar? Cuando mañana en la mañana Arturo presente la demanda y embarguen todas sus propiedades. Héctor se había puesto rojo como un tomate otra vez. No puedes hacer eso. Esas propiedades son nuestro sustento. ¿Su sustento? Me reí con una amargura que me quemaba la garganta. ¿Cómo eran mi sustento los $2 millones que se robaron? ¿Cómo era mi sustento la pensión que tuve que complementar vendiendo mis pertenencias? En ese momento, sonó mi teléfono. Eran las 6 de la mañana. Miré la pantalla y vi que era Teodora, mi vecina. Había sido una de las pocas personas que me había apoyado durante estos años difíciles. ¿Teodora? Contesté mientras caminaba hacia la cocina para alejarme del caos de la sala. Raúl, mi amor, ¿estás bien? He estado escuchando gritos toda la noche desde tu casa. ¿Necesitas ayuda? Teodora era una mujer de 70 años, viuda como yo, que se había convertido en mi confidente durante los últimos meses. Era la única persona que conocía toda la historia del préstamo y cómo me habían estado tratando. Estoy perfectamente, Teodora. Solo estoy cobrando una deuda que me deben hace 3 años. ¿Ya les dijiste sobre el abogado? Sí. Les di 24 horas para conseguir el dinero o procedo con la demanda. Escuché su risa de satisfacción del otro lado de la línea. Me da mucho gusto, Raúl. Ya era hora de que les pusieras un alto. ¿Quieres que vaya para allá? Puedo llevarte café y apoyo moral. No es necesario, Teodora. Pero gracias. Solo quedan unas horas para que se acabe el plazo. Cuando regresé a la sala, encontré una escena que me sorprendió. Los 4 estaban sentados en círculo, hablando en susurros como conspiradores. Se callaron inmediatamente cuando me vieron. ¿De qué estaban hablando?, pregunté con suspicacia. Leonardo se aclaró la garganta nerviosamente. Papá, hemos estado discutiendo alternativas. ¿Qué te parecería si te damos una de las propiedades como pago? ¿Una propiedad? Me senté frente a ellos. ¿Cuál propiedad y cuánto vale? Héctor respiró profundo antes de responder. La casa de la playa. Vale aproximadamente $1,5 millones. $1,5 millones. Me reí con incredulidad. Me deben 3 millones. ¿Dónde está el resto? Ofelia intervino rápidamente. Podríamos darte también el departamento que tenemos en el centro. Vale como 800,000. Hice los cálculos mentalmente. $1,5 millones más 800,000 son $2,300,000. Todavía me faltarían $700,000. Camila había comenzado a llorar otra vez. Es todo lo que tenemos, Raúl. No podemos darte lo que no tenemos. Todo lo que tienen. Me levanté abruptamente. ¿Y el Mercedes-Benz de Ofelia? ¿Y la camioneta nueva de Leonardo? ¿Y las joyas que compró Camila el mes pasado? ¿Y las vacaciones a Europa que se tomaron en Navidad? El silencio que siguió fue incómodo. Finalmente, Héctor murmuró, eso no suma los 700,000 que faltan. Entonces vendan más cosas, respondí sin un ápice de compasión. Vendan todo lo que compraron con mi dinero hasta que completen los 3 millones. Leonardo se había puesto de pie y caminaba nerviosamente. Papá, tienes que ser razonable. Si vendemos todo, nos quedamos sin nada. Sin nada. La furia me invadió completamente. ¿Cómo yo me quedé sin nada cuando les di mis ahorros de jubilación? ¿Cómo me quedé sin nada cuando vendí mi casa para ayudarlos? ¿Cómo me quedé sin nada cuando trabajé horas extras hasta quedarme enfermo?
Ofelia había comenzado a sollozar dramáticamente otra vez. Raúl, por favor, piensa en los nietos. Si nos quitas todo, ¿cómo vamos a mantener a Sofía y Diego? Esa mención de mis nietos me hizo detenerme. Durante un momento, sentí una punzada en el corazón, pero inmediatamente recordé algo que me hizo endurecer mi resolución. Mantener a los nietos, dije con voz peligrosamente baja. ¿Ustedes mantienen a mis nietos? ¿Con qué dinero los mantienen, Ofelia? Con mi dinero que se robaron. Leonardo intentó defenderse. Papá, los niños no tienen la culpa de nada. Ellos te aman. Y yo los amo a ellos, respondí con voz firme. Pero no voy a permitir que usen su amor como chantaje emocional. No voy a permitir que me manipulen otra vez. Héctor se había levantado y me miraba con una mezcla de odio y desesperación. ¿Sabes qué, Raúl? Siempre supimos que eras un hombre rencoroso y vengativo. Esto solo lo confirma. Rencoroso y vengativo. Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. ¿Rencoroso es querer que me paguen lo que me deben? ¿Vengativo es no querer morir en la pobreza porque ustedes se robaron mi futuro? En ese momento, miré el reloj de la pared. Eran las 7 de la mañana. Solo quedaban 2 horas antes de mi cita con Arturo. Se les está agotando el tiempo, dije con una calma que contrastaba con la desesperación en sus rostros. En 2 horas estaré en la oficina de mi abogado presentando la demanda. Camila se levantó tambaleándose. Raúl, por favor, dame una última oportunidad. Dame una semana para conseguir el dinero. Te lo ruego. ¿Una última oportunidad? Me reí con amargura. ¿Como la última oportunidad que me pidieron hace 6 meses? ¿Como la última oportunidad que me pidieron el año pasado? ¿Cuántas últimas oportunidades creen que merecen? Leonardo se acercó con lágrimas en los ojos. Papá, si haces esto, me vas a perder para siempre. Nunca te voy a perdonar. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, pero ya no tenía fuerzas para seguir siendo la víctima. Leonardo, dije con voz quebrada pero firme, yo te perdí el momento en que me llamaste perdedor. Te perdí cuando decidiste que era más importante defender a quien me insultaba que defender a quien te dio la vida. El impacto de mis palabras fue visible en su rostro. Por primera vez en la noche, pareció entender verdaderamente lo que había hecho. Eran las 8 de la mañana cuando escuché que alguien tocaba la puerta con urgencia. Leonardo corrió a abrir y apareció un hombre que no conocía, vestido con traje y portando un maletín. Tenía la apariencia de un ejecutivo bancario o un abogado. Señor Héctor Morales, preguntó el hombre mirando alrededor de la habitación. Soy yo, respondió Héctor poniéndose de pie con dificultad. Usted es el licenciado Martínez. Así es. Vine tan pronto como pude después de su llamada. Este es el asunto urgente del que me habló. Héctor señaló hacia mí. Sí, este señor nos está demandando por un préstamo familiar y queremos saber si tenemos alguna defensa legal. El licenciado Martínez me miró con curiosidad profesional. Usted es el demandante. Raúl Camargo, respondí extendiéndole la mano. Y efectivamente, en 1 hora estaré presentando una demanda por incumplimiento de contrato y posible fraude. El abogado abrió su maletín y sacó una libreta. ¿Puede explicarme los detalles básicos del caso? Héctor se adelantó nerviosamente. Le presté dinero a este señor hace 3 años y ahora nos está chantajeando para que se lo devolvamos de inmediato. ¿Le prestó dinero? Me levanté de mi silla con incredulidad. Ahora resulta que tú me prestaste dinero a mí. El licenciado Martínez me miró confundido. ¿Puede aclararme quién le prestó dinero a quién? Fui por mis documentos y se los mostré. Aquí están todos los contratos firmados. Yo le presté $2 millones a él para salvar su empresa. Él fue quien vino a rogarme que lo ayudara. El abogado revisó los documentos con ojo experto. Estos contratos están muy claros. El señor Morales recibió $2 millones con compromiso de devolución en 24 meses. Veo que han pasado 36 meses sin pago alguno. Héctor se había puesto pálido. Pero entienda, licenciado, es dinero de familia. Raúl es prácticamente mi hijo. No puede demandarnos como si fuéramos extraños. ¿Prácticamente su hijo? El licenciado Martínez alzó una ceja. Y los hijos no le pagan las deudas a sus padres. Camila intervino desesperadamente. Licenciado, por favor, tiene que ayudarnos. Este hombre nos va a quitar todo lo que tenemos. Señora,
Si ustedes tomaron dinero prestado y no lo devolvieron, la ley está del lado del prestamista. Es así de simple. Leonardo se acercó al abogado con aire suplicante. ¿No hay alguna forma de apelar? ¿Alguna manera de extender el plazo? Bueno, dijo el licenciado pensativo, podrían declararse en bancarrota. Eso detendría temporalmente cualquier demanda y les daría tiempo para reorganizar sus finanzas. Héctor se aferró a esa idea como un náufrago a una tabla. ¿Bancarrota? ¿Cómo funciona eso? Tendrían que demostrar que no pueden pagar sus deudas. Un juez nombraría un síndico que vendería todos sus bienes para pagar a los acreedores proporcionalmente. ¿Proporcionalmente?, pregunté con interés. Sí, señor Camargo. Si ellos deben, digamos, 5 millones en total a varios acreedores, y solo tienen bienes por 3 millones, cada acreedor recibiría aproximadamente el 60% de lo que se les debe. La expresión en el rostro de Héctor cambió drásticamente. Quiere decir que perderíamos todo de todas formas. Así es. Y además quedarían marcados en el buró de crédito durante años. No podrían obtener préstamos, tarjetas de crédito, ni siquiera rentar una casa fácilmente. Ofelia había comenzado a hiperventilar. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. El licenciado Martínez cerró su libreta. Señores, mi consejo profesional es que lleguen a un acuerdo con el señor Camargo. Cualquier batalla legal que inicien la van a perder, y además les va a costar mucho dinero en honorarios. Héctor se desplomó en el sofá como un globo desinflado. No tenemos 3 millones de dólares. Es imposible. Entonces vendan lo que tengan que vender, respondí sin compasión. Vendan las propiedades, los autos, las joyas, todo lo que compraron con mi dinero. El abogado se dirigió hacia la puerta. Señor Morales, si decide proceder con la bancarrota, me puede llamar. Pero le advierto que es un proceso muy desagradable y público. Su situación financiera quedará expuesta ante todo el mundo. Cuando se fue, el silencio en la habitación era sepulcral. Los 4 me miraban como si fuera el diablo encarnado. ¿Están contentos?, dije finalmente. Trajeron a un abogado esperando encontrar una salida fácil y lo único que consiguieron fue confirmar que están jodidos. Leonardo se había dejado caer en una silla y tenía la cabeza entre las manos. Papá, por favor, tiene que haber alguna forma de resolver esto. La hay, respondí con calma. Consigan los 3 millones de dólares en los próximos 40 minutos. Camila comenzó a llorar histéricamente. Es imposible. No podemos conseguir esa cantidad en 40 minutos. Pero si pudieron gastarse mis 2 millones en 3 años sin preguntarme si yo tenía para comer, respondí con frialdad. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Arturo. ¿Raúl? Solo llamaba para confirmar nuestra cita. ¿Sigues queriendo proceder con la demanda? Miré a los 4 rostros desesperados que me observaban. Absolutamente, Arturo. Nos vemos en tu oficina en 30 minutos. Perfecto. Ya tengo todo preparado. También solicité el embargo preventivo de todas las propiedades registradas a nombre de los Morales. ¿Embargo preventivo?, preguntó Héctor con voz ahogada. Colgué el teléfono y lo miré directamente. Significa que desde mañana no podrán vender, transferir o hipotecar ninguna de sus propiedades sin autorización judicial. Ofelia se desmayó. Literalmente se desplomó en el sofá con los ojos en blanco. Camila corrió a auxiliarla mientras gritaba mi nombre como si fuera el responsable. Raúl, mira lo que has hecho. Está enferma por tu culpa. ¿Por mi culpa? Me acerqué a ellas con incredulidad. Ella está enferma porque se dio cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Algo que debería haber aprendido hace 3 años. Leonardo había comenzado a caminar en círculos otra vez, tirándose del cabello. Esto es una pesadilla. Una maldita pesadilla. Héctor se había puesto de pie y me miraba con odio puro. ¿Sabes qué, Raúl? Si quieres la guerra, la vas a tener. Vamos a luchar contra ti con todo lo que tengamos. ¿Luchar contra mí? Me reí con amargura. ¿Con qué van a luchar? ¿Con el dinero que no tienen? ¿Con los abogados que no pueden pagar? ¿Con las propiedades que van a estar embargadas? En ese momento, Ofelia recuperó la conciencia y me miró con ojos vidriosos. Raúl, por favor, por la memoria de tu esposa, no hagas esto. La mención de mi difunta esposa me golpeó como un martillo. María había muerto hace 5 años de cáncer,
y habíamos usado una gran parte de nuestros ahorros en sus tratamientos. Era precisamente por eso que el dinero que les presté representaba casi todo lo que me quedaba de nuestros años de trabajo conjunto. La memoria de mi esposa, dije con voz temblorosa de emoción. ¿Te atreves a mencionar a María? ¿Sabes qué habría pensado ella de ustedes? Habría pensado que son unos ladrones y unos malagradecidos. No digas eso, gritó Leonardo. Mamá nos amaba. Y ustedes amaban su dinero, le grité de vuelta. Porque eso es todo lo que les importa. El dinero que ella y yo ahorramos trabajando como burros durante 40 años. Camila había ayudado a Ofelia a sentarse y ahora me miraba con desprecio. Eres un monstruo, Raúl. Un monstruo que no merece tener familia. ¿No merezco tener familia? Me acerqué a ella lentamente. ¿La familia que vendió su casa para ayudarlos no merece respeto? ¿La familia que trabajó hasta enfermarse para mantenerlos no merece consideración? ¿La familia que se quedó sin ahorros para salvarlos no merece ni siquiera las gracias? Héctor se había puesto rojo otra vez. Ya basta. Deja de hacerte la víctima. ¿Hacerme la víctima? La sangre me hirvió en las venas. Soy la víctima. Ustedes me robaron y me humillaron. Ustedes convirtieron mi generosidad en estupidez. Leonardo se acercó con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, te lo ruego por última vez. No destruyas esta familia. No nos hagas esto. Lo miré a los ojos, a ese hijo por el que había sacrificado todo, y sentí una mezcla de amor y decepción que me partía el alma. Leonardo, dije con voz quebrada, la familia se destruyó cuando me llamaste perdedor. Se destruyó cuando permitiste que tu esposa me humillara en mi cumpleaños. Se destruyó cuando decidieron que mi amor incondicional era sinónimo de estupidez. Me dirigí hacia la puerta para ir a mi cita con Arturo. Antes de salir, me volteé una última vez. Tienen 30 minutos para conseguir $3 millones. Si no, nos vemos en el juzgado. Mientras caminaba hacia mi auto, pude escuchar los gritos y lamentos que venían de mi casa. Pero por primera vez en 3 años, no sentí lástima. Solo sentí una extraña sensación de libertad. El viejo tonto que había permitido que lo humillaran había muerto. En su lugar había nacido un hombre que conocía su valor y que no iba a permitir nunca más que nadie lo pisoteara. El juego había terminado. Y esta vez, yo iba a ganar. Manejé hacia la oficina de Arturo con una calma que no había sentido en años. El sol de la mañana brillaba a través del parabrisas, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro me pertenecía. No había vuelta atrás. El viejo Raúl que se tragaba las humillaciones había muerto en esa sala, junto con mi cumpleaños número 69. Cuando llegué a la oficina, Arturo ya me estaba esperando con todos los documentos listos. ¿Cómo te sientes, Raúl? ¿Alguna duda de último minuto? Ninguna, respondí con firmeza. Procede con todo. Demanda por incumplimiento de contrato, fraude y embargo preventivo. Perfecto. He estado revisando el caso toda la mañana y es sólido como una roca. No solo van a tener que devolverte los 3 millones, sino que probablemente tendrán que pagar costos legales adicionales. Mientras Arturo completaba los formularios, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Leonardo. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Era Camila. Rechacé la llamada otra vez. Luego Héctor. Y después Ofelia. Apagué el teléfono completamente. ¿Llamadas de la familia?, preguntó Arturo con una sonrisa conocedora. Ya no tengo familia, respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Solo tengo deudores. A las 10 en punto, entramos al juzgado. El trámite fue sorprendentemente rápido. El juez revisó los documentos, confirmó que todo estaba en orden y autorizó tanto la demanda como el embargo preventivo. En menos de una hora, las propiedades de los Morales estaban legalmente congeladas. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté mientras salíamos del juzgado. Ahora los notificamos oficialmente. Tienen 20 días para responder a la demanda. Si no responden, ganamos automáticamente. Si responden, vamos a juicio, pero con la evidencia que tenemos, es una victoria garantizada. Cuando llegué a casa, encontré la puerta abierta y la sala completamente vacía. Habían huido. Todos. Solo quedaba una nota sobre la mesa, escrita con la letra temblorosa de Leonardo. Papá, cuando recuperes la razón y te des cuenta de lo que hiciste, ya será demasiado tarde. Perdiste a tu familia para siempre por dinero. Espero que valga la pena.
Leí la nota 2 veces y luego la tiré a la basura. No sentí tristeza. No sentí arrepentimiento. Solo sentí una liberación profunda, como cuando te quitas zapatos que te han estado apretando durante años. Esa tarde, Teodora vino a visitarme con una botella de vino y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo te sientes, mi amor?, me preguntó mientras servía las copas. Me siento libre, Teodora. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Me da mucho gusto. Ya era hora de que te defendieras. Brindamos por mi nueva libertad. Esa noche dormí mejor que en los últimos 3 años. 2 semanas después, Arturo me llamó con noticias interesantes. Raúl, acaban de contactarme. Quieren negociar un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Están ofreciendo pagarte $2,5 millones a cambio de que retires la demanda. Me reí con ganas. ¿2,5 millones? Me deben 3. Diles que la oferta es insultante. ¿Quieres que contraoferte? Sí, $3,200,000, pagados en su totalidad en un plazo máximo de 30 días. Si no, vamos a juicio y que se preparen para perder hasta la ropa interior. Una semana después, recibí una transferencia bancaria por la cantidad exacta, $3,200,000. Todo mi dinero de vuelta, más intereses, más una compensación por el sufrimiento que me habían causado. Esa noche, Teodora y yo cenamos en el restaurante más caro de la ciudad. Por primera vez en años, no miré los precios del menú. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, le dije mientras brindábamos con champán. ¿Qué cosa? Que durante 3 años me hicieron sentir como si fuera yo quien les debía algo, como si mi generosidad fuera una carga para ellos. Pero resulta que el viejo asqueroso y perdedor era el único que tenía dinero real. Teodora se rió conmigo. Y ahora tienes más dinero del que tenías antes. Y algo mucho más valioso, agregué. Tengo mi dignidad de vuelta. 6 meses después, me mudé a una casa nueva en un barrio mejor. Nada ostentoso, pero cómodo y digno. Teodora se mudó conmigo y ahora compartimos una vida tranquila, llena de respeto mutuo y sin humillaciones. Ocasionalmente recibo llamadas de números desconocidos que no contesto. Sé que son ellos, tratando de reconectarse ahora que saben que tengo dinero otra vez. Pero ya no soy el mismo hombre que se tragaba las ofensas por amor. Hace un mes vi a Leonardo en el supermercado. Se veía mayor, más delgado, con ojeras profundas. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo simplemente le di la espalda y seguí con mis compras. El viejo Raúl habría corrido hacia él, lo habría abrazado y habría perdonado todo con tal de recuperar a su familia. Pero ese hombre murió en su cumpleaños número 69. En su lugar nació alguien que entiende que el amor sin respeto no es amor. Es manipulación. Y que la familia que te humilla no es familia. Son parásitos. Ahora vivo cada día sabiendo que nunca más permitiré que nadie me trate como basura. Aprendí que a los 69 años no es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. No es demasiado tarde para decir suficiente. Y cuando la gente me pregunta si me arrepiento de haber perdido a mi familia por dinero, siempre respondo lo mismo: no perdí a mi familia por dinero. Perdí a unos ladrones que se hacían pasar por familia. Y fue la mejor inversión de mi vida. Porque al final del día, no se trataba del dinero. Se trataba del respeto. Y el respeto no se negocia. El respeto se exige. Y si no te lo dan, te vas a buscarlo a otro lado. Hoy, a los 70 años, soy más rico de lo que nunca había soñado. No solo en dinero, sino en dignidad, en tranquilidad y en amor propio. Y eso no tiene precio.